Bueno, pues acuérdense, lo que necesitamos aquí para entender el concepto de límite es simplemente ver esta definición. Esta es la definición conceptual de límite. Hay una definición formal que no vamos a utilizar. Fíjense lo que necesitamos, que si tenemos una función y un número que no necesariamente tiene que estar en el dominio de la función, es este que denotamos x0, basta que la función esté definida en un intervalo abierto que contenga este punto x0. Y esto es para que nos podamos aproximar a x0 por la izquierda y por la derecha. Entonces, si la función está definida en un intervalo que contiene a este número x0 y nos aproximamos tanto como queramos a x0 sin llegar a tocarlo, que eso se expresa con esta notación de x tiende a x0, si al hacer eso el valor de la función se aproxima a un número fijo, que estamos llamando aquí L, entonces decimos que este es el límite de la función cuando x tiende a x0. Y lo denotamos así de esta forma. Entonces, si ese valor fijo existe, decimos que la función tiene límite en este punto y lo denotamos así. El límite de la función cuando x tiende a x0 es igual a L. Y este pues, es el número fijo al que se aproxima la función. Entonces recuerden que para que pase a esto, entonces nos tiene que dar el mismo número si nos aproximamos por la izquierda de x0 o por la derecha de x0. Y este punto ni siquiera tiene que estar en el dominio de la función. Y acá tiene un ejemplo muy sencillo que creo que también se los puse en un video. Esta función pues es un cociente de funciones, lo podemos ver como una función racional. Pero en realidad lo podemos simplificar porque lo que está acá arriba es una diferencia de cuadrados. Tienen x cuadrado menos 1. Entonces lo podemos poner como x más 1 por x menos 1, que es lo que está aquí. Lo que aparece aquí abajo. Y entonces el 1 no está en el dominio de la función porque si pusiéramos aquí 1, nos queda una división entre 0. O sea, acuérdense que el 1 no está en el dominio de la función. Como x es distinto de 1, entonces x menos 1 es distinto de 0 y podemos cancelar entonces estos dos términos. De lo contrario tendríamos aquí una indeterminación. Cancelamos estos dos términos y ahora nos queda x más 1. Entonces, en realidad la gráfica de esta función es esta recta x más 1, pero que no tiene el punto x igual a 1. Y eso me parece que está acá. Sí, está. ¿Sí? Entonces, en 1, la función no existe, por eso tiene aquí este hoyo. Su gráfica pues, sería esta recta, donde quitamos el valor que le correspondería a x igual a 1, que sería 2, acá. Entonces, si ustedes se aproximan al 1 por la izquierda, o sea, si nos vamos pegando cada vez más al 1, que es esto que está ejemplificado aquí en esta tabla, entonces los valores de la función se van acercando cada vez más al 2. Mientras más cerca del 1 estén acá por la izquierda, pues acá el valor de la función se va acercando al 2, incluso aunque aquí no exista este valor de la función. Y lo mismo si nos acercamos por la derecha. Entonces, mientras más cerca estemos del 1 por la derecha, o sea, por ejemplo, si van tomando valores de 1.5, 1.4, 1.3 y así, lo evalúan en la función y el valor que obtienen aquí se va pegando cada vez más al 2, aunque incluso aquí no exista la función. Entonces decimos que el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 2. ¿Okay? Entonces, para que exista el límite, pues ni siquiera tiene que estar definida la función en el punto. Bueno, eso digamos es el concepto. Ahora, para evaluar los límites, pues, lo que necesitamos es utilizar estas reglas de evaluación de límites, que también deberían de estar aquí en algún lado. Acá están. A final de cuentas, lo que tenemos que hacer es
para calcular un límite es evaluar la función. Simplemente ver que si sustituimos el valor de x0, el punto al que nos estamos acercando en la función, y no está indeterminado, entonces eso nos da un número, y ese número es el límite. Y bueno, estas reglas es simplemente para evaluar los límites. Por ejemplo, el límite de una suma y una resta, pues es la suma o la resta de los límites. Lo mismo para la multiplicación y para la división. Bueno, entonces vámonos a los ejercicios. A ver si nos da tiempo de hacerlos. Estos 4 de aquí. Entonces lo que tienen que hacer aquí es simplemente evaluar los límites. Y para eso hay que hacer algunas simplificaciones algebraicas. De entrada, en la mayoría de estos problemas, el límite no existe. Bueno, el límite está indeterminado si lo sustituyen así directamente. Por ejemplo, vean aquí. Queremos calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0. Pero si tuvimos 0 directamente aquí en la función, acá en el denominador pues nos queda 0 al cuadrado más 0. Eso es 0, entonces tendríamos aquí una indeterminación. Ahora eso no quiere decir que el límite no exista. Lo que hay que hacer es simplificar esto algebraicamente y luego vemos si podemos eliminar esta indeterminación y sustituir directamente el valor de x cuando se aproxima a 0 para calcular el límite. Si se puede hacer eso, entonces el límite existe. Si esto ya lo simplificamos lo más posible y sigue quedando indeterminado, entonces el límite no existe. Bueno. Y entonces todo se reduce a hacer algunas manipulaciones algebraicas. Estas dos son de las más comunes. Por ejemplo, si tenemos aquí una función de este tipo, creo que también se las puse en el ejemplo, en los videos de ejemplo. Lo que hay que hacer es lo que se conoce como racionalizar la fracción. Entonces vamos a hacer esta. Y ahorita nos vamos con las de acá. Bueno, entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de toda esta cosa. Cuadrado más x más 4, todo esto dentro de la raíz, menos 2 entre x cuadrado más x. Bien, y el chiste aquí entonces es utilizar la propiedad de una diferencia de cuadrados. Lo voy a poner por acá abajo, a ver si recuerden que si tenemos, por ejemplo, a más b por a menos b, eso nos da a cuadrado menos b cuadrado. Una diferencia de cuadrados común y corriente. Pues podemos utilizar esta parte de aquí, aplicarla acá a estos dos términos para quitarnos la raíz. Entonces, lo único que tienen que hacer es identificar cuál es el término A y cuál es el término B y el signo que tengan aquí. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos que toda la raíz sería el término A. Luego tenemos un menos, entonces sería como este término. Y el término B sería el 2. Entonces, para poder hacer esta diferencia de cuadrados, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por este mismo binomio, pero con el signo relativo opuesto. Como aquí tenemos menos, pues ahora vamos a multiplicar por toda la raíz más el 2. Ya utilizamos este concepto de diferencia de cuadrados. Entonces acá simplemente vamos a poner todo esto multiplicado por
Otra vez la raíz. Ahora le ponemos más, necesitamos el signo opuesto para tener la diferencia de cuadrados. Y el 2. Bueno, y para que no alteremos el límite que teníamos originalmente, entonces multiplicamos y dividimos entre lo mismo. Pues lo que teníamos arriba, simplemente lo repetimos abajo. Y así garantizamos que no estamos alterando el límite original, porque al final de cuentas todo este término es 1. Estamos multiplicando y dividiendo entre lo mismo, entonces todo esto es 1. Y este límite multiplicado por 1, pues nos queda el mismo. Entonces, utilizamos ese truco y lo que teníamos acá abajo. Ahora entonces, aquí tenemos a menos b por a más b. Entonces lo podemos poner así, como a cuadrada menos b cuadrada, donde a pues es toda la raíz. Al elevarlo al cuadrado, entonces le quitamos la raíz. Entonces esto nos queda así como el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada más x más 4. Uy, puse mal ahí. Sería así, x cuadrada más x más 4. Es lo que estaba dentro de la raíz, elevado al cuadrado, pues ya lo quitamos. Y el otro término es el 2 al cuadrado, con el signo que nos queda que es menos. De esta parte de aquí. La b es 2, pues nos queda menos 2 al cuadrado. O sea, 4. Y abajo pues simplemente dejamos expresada la multiplicación de los dos términos que teníamos. Aquí no es necesario simplificarlo. Simplemente ponemos este término multiplicado por este término. Es lo que aparece en el denominador. Entonces lo escribimos así. Por toda la otra cosa. X cuadrado más x más 4. Todo esto está dentro de la raíz. Más 2. Bueno, pues como en el denominador tenemos 4 menos 4, pues eso lo cancelamos. Y fíjense que entonces nos queda el mismo término arriba y abajo. Este de aquí, el x cuadrado más x, dividido entre x cuadrado más x. Entonces todo ese término también nos da 1. Podemos cancelar todo esto. Y nuestro límite se simplifica entonces a el límite cuando x tiende a 0. Arriba pues ya no nos quedó un 1. No se vayan a equivocar y le pongan 0. Entre lo que estaba en el segundo término de abajo. X cuadrado más x más 4. Todo esto entre la raíz más el 2. Y bueno, aquí esto ya no lo podríamos simplificar más. Hay que ver entonces qué pasa si sustituimos 0 directamente. Este término da 0 y este término da 0. Pero entonces ya no nos da 0 todo el denominador. Ya no está indeterminado si sustituimos el valor del límite al que tiende x. Entonces aquí simplemente lo sustituimos. Si x es 0, entonces nos queda la raíz de 4, que es 2, más este 2, pues nos da 4. Entonces el límite que estábamos buscando en este caso es simplemente un cuarto. Bueno, y ya está. Entonces este es un truco útil para calcular límites cuando tienen así términos con raíces y
y otra constante, utilizan esto de multiplicar por 1, dependiendo del signo que tengan aquí relativo, y utilizan la diferencia de cuadrados. A eso se le llama racionalizar la expresión. Y por lo general de esta forma, entonces ya quitamos la indeterminación y podemos sustituir directamente el valor del límite. Bueno, ese ya está. Ok, también es posible que tengan límites donde simplemente hay que factorizar algún polinomio, por ejemplo un polinomio cuadrático. Esos son sencillos, simplemente factorizan los polinomios y ven si se cancelan términos. Otro tipo de límites es cuando tenemos así, por ejemplo, fracciones, que hay que simplificar. Fíjense, aquí tenemos el límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión. Y nos queda así de entrada indeterminado también, porque si aquí sustituimos x igual a 1, pues esto nos da 0 en el denominador. Si aquí sustituimos 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1, también nos da 0 en el denominador. Entonces, en este tipo de límites, lo único que hay que hacer es hacer la fracción, hacer la operación, simplificar y ver si con eso eliminamos la indeterminación. Vamos a ponerlo acá. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 de toda esta cosa. 1 entre x menos 1 menos 2 entre x cuadrada menos 1. Bueno, entonces se trata simplemente de hacer la fracción. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que esta parte también es una diferencia de cuadrados. Tenemos x al cuadrado menos 1. Pues lo podemos ver como x más 1 por x menos 1. Vamos a ponerlo aquí. Simplemente para hacer más fácil la fracción, lo podrían dejar así y hacerlo así directo. Se escriben el denominador común sería el producto de estos dos. Pero en este caso, como aquí un término de estos ya contiene este, entonces lo podemos simplificar desde el principio. Entonces, esto lo ponemos como x más 1 por x menos 1. Bueno, entonces podemos ver que el mínimo común denominador pues es esta parte, porque aquí ya con este término, todos estos dos términos ya contienen a este. Si de entrada estos fueran distintos, pues el denominador común pues es simplemente su producto. Y también así podrían hacerlo aquí, pero nos conviene de una vez simplificarlo desde el principio. Entonces, esto lo ponemos como límite cuando x tiende a 1 del denominador común, que va a ser x más 1 por x menos 1. Entonces, todo este término dividido entre x menos 1, nos queda nada más x más 1 multiplicado por el 1, nos da x más 1, lo que ponemos aquí. Y luego para el segundo término, todo este denominador dividido entre este nos da 1, porque es el mismo, multiplicado por el 2, nos queda el 2 con este signo que teníamos acá. Y nos queda así, mucho más sencillo. Entonces fíjense qué pasa aquí.
Ponemos el límite cuando x tiende a 1 en el denominador. Entonces nos queda, en el numerador, perdón, nos queda 1 menos 2, nos da menos 1, entonces vamos a tener x menos 1 entre x más 1 por x menos 1, y ya pueden ver que vamos a cancelar el término x menos 1. Entonces, todo este término se cancela con este, y nos queda simplemente el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x más 1. Y aquí ya no hay ningún problema. Si tuvimos el x igual a 1, ya no queda indeterminado el denominador. Nos queda 2 abajo, entonces el valor de este límite es simplemente un medio. Ya está. Bueno, aquí ya podemos sustituir directamente el 1. Nos queda el valor del límite es un medio. Bueno, entonces esta es otro método, simplificar cuando tienen fracciones, sumas o restos de fracciones, pues hagan la operación, simplifiquen. Si con eso se quita la indeterminación, ya pueden calcular el límite. De lo contrario, pues no existe límite. Bueno, vamos al otro. Aquí tenemos un límite trigonométrico. Para el caso de los límites trigonométricos, prácticamente todos salen con este resultado de el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1. Entonces, apréndanse ese. Y los límites del seno y el coseno es simplemente evaluarlos. Entonces, si tienen el límite cuando x tiende a x0 del seno de x, aquí es simplemente evaluar el valor que tengan, sería el seno de x0. Y lo mismo para el coseno. Y nada más tienen que acordarse de los valores del seno y el coseno. Por ejemplo, el seno de 0, pues es 0. El coseno de 0 es 1. Pero la parte clave aquí es este límite. Ahorita no lo vamos a demostrar. Este resultado está ahí en el capítulo que les puse en el PDF. Lo pueden estudiar si quieren. O sea, es un poco tardado, pero es más o menos sencillo mostrar de manera geométrica por qué este límite vale 1. ¿Sí? Bueno, pues ahorita simplemente lo vamos a usar. Vamos a usar este resultado para calcular este límite. Fíjense que aquí, si sustituimos directamente, pues también nos queda indeterminado, porque la tangente en 0 vale 0. Pues nos quedaría un 0 en el denominador. La idea es la misma que en estos límites algebraicos. Simplemente hay que simplificar esta expresión lo más que se pueda y llevar todo a que nos queden términos de este tipo, de seno de x entre x, porque esto ya sabemos que nos va a dar 1 cuando x tiende a 0. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre la tangente de 3x, perdón, la tangente de x nada más. No sería mucho más fácil.
Para simplificar esto, pues simplemente tienen que acordarse de la definición de las funciones trigonométricas y tal vez en algún caso utilizar alguna identidad trigonométrica. No les voy a poner así ejercicios muy complicados donde tengan que utilizar muchas identidades trigonométricas o identidades trigonométricas que no son muy conocidas. Si no salen con las más sencillas, entonces quiere decir que o el límite no existe o lo están calculando mal. Bueno, aquí para simplificar esto, pues simplemente podemos usar la definición de la tangente. Pues esto lo ponemos como el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x. Y acuérdense que la tangente pues es seno entre coseno. Tenemos seno de x entre coseno de x. Y esta fracción la simplificamos aplicándole la regla del sándwich. Aquí es como si tuviéramos seno de 3x entre 1 dividido entre esto. Entonces lo ponemos así como el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x que multiplica al coseno de x, es lo que queda en el numerador. Quedó medio feo, pero bueno. Y en el denominador, entonces quedaría el seno de x por el 1. Nos queda nada más seno de x. Y bueno, entonces ahora el chiste, como les decía, es utilizar el resultado de poner todo entre, en términos de seno de x entre x. Voy a ver si cabe aquí. Bueno, vamos a ponerlo acá. Estos términos los podemos separar para que sea más claro. Voy a poner primero el coseno de x. El coseno de x no tiene ningún problema. Si lo evaluamos en 0, pues nos da 1. Y está en el numerador, entonces eso no tiene problema. Luego tendríamos el coseno de x que multiplica al seno de 3x. Y esto que multiplica a 1 entre seno de x. Y simplemente lo separé así para que se vea más sencillo. A este ya no le hacemos nada. A este entonces, como aquí tenemos 3x, necesitamos dividirlo entre 3x para que nos quede de la forma seno de 3x entre 3x, y en ese caso ya sabemos que el límite nos va a dar 1. Y aquí me faltó ponerle la x, seno de x. Y este de acá también, aunque acá lo tenemos acá abajo, si aquí le multiplicamos por una x, entonces este término ya es parecido a esa forma de seno de x entre x, simplemente está volteado. O sea, lo podemos poner como 1 entre seno de x entre x, y eso nos va a dar 1 cuando calculemos el límite. Entonces lo escribí así de esta forma para que fuera más sencillo. Lo que tenemos que hacer entonces es aquí, lo dividimos entre 3x. Y el otro término, acá lo multiplicamos por x. Voy a quitarle este de aquí. 1. Ok. Y luego para no alterar el límite, pues hay que multiplicar y dividir por el inverso de lo que hicimos. Entonces, acá le añadimos otro término. Como acá estoy dividiendo por 3x, entonces ahora tengo que multiplicar por 3x.
Y como en el tercer término estoy multiplicando por x, entonces aquí tengo que dividir entre x. O sea, este último término compensa lo que hicimos aquí. Esto se cancela con esto. Y esta x se cancela con esta. Y tenemos el mismo límite original, no lo estamos alterando. Pero justo el chiste es que podamos usar este resultado. ¿Sí? Acá no importa si tienen una constante multiplicada, el chiste es que lo que está dentro del argumento del seno sea lo mismo que está dividiendo. De esa forma ya podemos asegurar que el límite nos va a dar 1. Y entonces aquí pues ya lo tenemos así. Esta parte ya nos va a dar 1 entonces. Esta parte simplemente la escribimos como 1 entre seno de x entre x. Pues aquí, para no volver a escribir todo, se los voy a poner aquí. Este término de aquí es equivalente a escribirlo así. 1 entre seno de x entre x. ¿Sí? Tenemos el inverso. Este término es lo mismo que esto. Ya sabemos que esta parte de acá abajo nos da 1, y 1 entre 1 pues es 1. Bien. Y además, en el término que escribimos acá para compensar, como tenemos 3x entre x, pues también cancelamos la x y nos queda nada más el 3. ¿Sí? Entonces aquí ya no tenemos ninguna indeterminación, ya lo podemos evaluar directamente en 0. El coseno de 0 es 1. Este límite, cuando x tiende a 0, quedamos que es 1. Este también es 1, por esto que les puse acá. Y aquí tenemos simplemente el 3. El límite de una constante es la misma constante. Entonces tenemos 1 por 1 por 1 por 3. El límite de todo esto nos queda 3. Listo, entonces. Entonces acuérdense de utilizar este truco de simplificar las expresiones que tengan según las definiciones de las funciones trigonométricas y luego buscar que nos queden términos del tipo seno de x entre x. Para eso tienen que multiplicar y dividir por los términos que hagan falta, y no se olviden al final de compensar para que no alteren el límite. Bueno. Entonces, esos son los 3 tipos de límites que pueden tener, estos algebraicos y estos trigonométricos. La otra parte que tenían que estudiar aquí es de límites en el infinito y límites al infinito. Esto para ver dónde tienen asíntotas las funciones, asíntotas horizontales y verticales. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de hacer Para esto digamos que lo más importante que tienen que saber es, por ejemplo, la diferencia entre un límite infinito y un límite al infinito. Y eso es más fácil verlo, por ejemplo, con esta función f de x igual a 1 entre x, que es una hipérbola. Si ustedes grafican esto, les va a quedar más o menos algo así. Es una hipérbola con centro en el origen. Y por ejemplo, de aquí podemos ver que para valores muy grandes de x, si x tiende a infinito, o sea, si mandamos a valores muy grandes de x positivos, esta función se va pegando cada vez más al eje x, pero nunca lo toca y nunca lo corta. Entonces, en este caso,
el eje X es una asíntota horizontal de esta función. Esta se va pegando cada vez más y más y más. Y decimos que entonces el límite cuando X tiende a infinito de esta función es 0. Lo escribimos así. El límite cuando X tiende a infinito de 1 entre X. Eso es 0. Y lo pueden ver gráficamente de aquí, o también de aquí es muy fácil verlo así intuitivamente, porque si tienen 1 dividido entre un denominador que es más y más y más grande, pues el valor de esto se va haciendo cada vez más y más chico, se va aproximando al 0. Esto sería un ejemplo de un límite al infinito, es decir, en ese caso estamos viendo cómo se comporta la función para valores muy grandes de X, para valores muy grandes de su dominio. Podemos sacar el límite también para valores acá de X negativos. Y vemos que también por este lado la función se va pegando acá al eje X para valores muy negativos. Entonces, eso lo podemos escribir también así. Si el límite cuando X tiende a menos infinito de 1 entre X, pues también ese es 0. Bueno. Y esto entonces nos daría una asíntota horizontal. O sea, esta función pues, tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Perdón, en X igual a 0. Y luego podemos ver también qué pasa acá cuando nos aproximamos al 0 por la derecha. O sea, si estamos en valores cerquitas del 0 por la derecha, por ejemplo, en punto 0.5, punto 0.4, punto 0.0.1, la función se va haciendo cada vez más grande. El valor de la función va creciendo, creciendo, creciendo. Mientras más nos acercamos acá al 0 por la derecha, esto crece y crece. Nunca toca el eje Y. El eje Y también es una asíntota de esta función. En este caso, esta sería una asíntota vertical. Y lo mismo pasa si nos acercamos al 0 por la izquierda. Si tomamos valores de menos 0.5, menos 0.001 y así. Y nos acercamos por la izquierda en este caso. Ahora la función se va pegando acá al eje Y negativo. Va tomando valores cada vez más y más negativos. Nunca toca el eje Y. Entonces, el eje Y es una asíntota vertical de la función. Y en este caso, lo que tenemos es que el límite cuando X tiende a 0 por la derecha, eso lo denotamos con este superíndice positivo, quiere decir que nos estamos aproximando al 0 del lado positivo por la derecha. Quedamos que esto se va a infinito. Y el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda, quedamos que esto se va a menos infinito. Ahora aquí es importante que recuerden que infinito no es un número. Esto es una forma de denotar que el límite no existe. Es decir, esto es simplemente notación para indicar cuál es el comportamiento de la función. La función no tiene límite en 0. No tiende a ningún valor fijo. Pues esto nos dice que si nos acercamos al 0 por la derecha, la función crece y crece cada vez más. Decimos que se va a infinito. Y si nos acercamos al 0 por la izquierda, la función decrece cada vez más y más. O sea, decimos que se va a menos infinito. Entonces, fíjense, las asíntotas verticales están siempre donde el denominador se hace 0, donde tenemos una indeterminación. Pues aquí
En este caso, en x igual a 0, pues tenemos esta asíntota vertical. Siempre todas las asíntotas verticales van a estar donde el denominador se hace 0. Esa es una forma de encontrarlas rápidamente. Y para las asíntotas horizontales hay que calcular los límites al infinito. Y el número que nos queda acá va a ser el número, la asíntota horizontal. Bueno. Entonces, en este caso, esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 0 y la asíntota horizontal en y igual a 0. Esta sería la asíntota horizontal y esta de acá la vertical. Entonces, si nos regresamos acá, para calcular las asíntotas horizontales, lo que se hace es dividir el numerador y el denominador entre la potencia mayor que tengan en el numerador, y luego utilizamos el resultado de que si tenemos una constante entre x o una constante entre x a una potencia y x tiende a infinito, pues eso se va a 0. Entonces, vamos a hacer este rápidamente, creo que si nos da tiempo de terminarlo. Queremos encontrar las asíntotas verticales y horizontales de esta función. Pues quedamos que las asíntotas verticales es simplemente ver dónde se hace 0 el denominador. O sea, hay que encontrar las raíces del denominador. Y aquí es muy sencillo. Porque tendríamos que resolver esta ecuación. X cuadrado menos 9 igual a 0. El denominador lo igualan a 0 y encuentran los valores de x que satisfacen esa ecuación. Es decir, encuentran las raíces de ese polinomio. En este caso, este lo podemos factorizar porque es una diferencia de cuadrados. O pueden utilizar la fórmula general o como quieran. Bueno, pues aquí vemos directamente que... Acá está mal esta parte, pero no. Es 3. Entonces, las raíces son x igual a 3 y x igual a menos 3. Si x es 3, pues esta parte es 0 y todo es 0. Si x es menos 3, esto es 0 y todo es 0. Entonces, en esos puntos donde el denominador se hace 0, ahí vamos a tener asíntotas verticales. Entonces, en este caso, esta función tiene dos asíntotas verticales. Voy a ponerlo así. Las asíntotas verticales están en x igual a 3. Hoy otra vez puse 9. El necio con el 9. X igual a 3 y x igual a menos 3. Ya están ahí las asíntotas verticales. Para las asíntotas horizontales, entonces simplemente dividan, como aquí la potencia máxima que tenemos es x al cuadrado, dividimos todo, numerador y denominador, entre x al cuadrado, y calculamos el límite cuando x tiende a infinito. Es decir, ponemos
límite cuando x tiende a infinito de la función original. ¿Qué dice aquí? Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 4x cuadrado y lo dividimos entre el mismo x cuadrado entre x cuadrado. De una vez lo voy a separar aquí. Todo el denominador también lo dividimos entre x cuadrado menos 9 entre x cuadrado. Entonces simplemente se fijan cuál es la potencia más grande que tienen el numerador, dividen tanto el numerador como el denominador entre esa potencia, que en este caso es x al cuadrado, y calculamos el límite. Entonces aquí a final de cuentas, como aquí tenemos x cuadrado entre x cuadrado, esto nos va a dar 1. Entonces esto tiende a 4. Esto de aquí también nada más nos queda 1. Y acá en este término, si x tiende a infinito, entonces 9 entre un número muy grande, pues esto se va aproximando a 0. Siempre que tengamos acá en el denominador una x o una potencia de x, arriba una constante, y si esto tiende a infinito, pues esto siempre va a dar 0. Entonces, esto se va a 0. Todo esto se va a 0, y acá entonces, esto se va a 4, y este se va a 1, entonces nos queda simplemente 4 entre 1, es 4. Y esto entonces correspondería a la asíntota horizontal. Entonces tenemos una asíntota horizontal. Bueno, ahí casi no se ve, pero dice asíntota horizontal en y igual a 4. Bueno, y para hacer la gráfica de la función, pues simplemente tendrían que ver nada más cuál es el comportamiento aquí a la izquierda y a la derecha del 3, y a la izquierda y a la derecha del menos 3. Es decir, simplemente tomamos valores de la función que estén acá a la izquierda y vemos si es positivo o negativo. Por ejemplo, si la función la evaluamos en 2, estaríamos a la izquierda del 3. Pueden tomarse los valores más sencillos que sean. Y ven acá, esta parte siempre queda positiva, porque tenemos la x al cuadrado. Entonces, el signo depende nada más del denominador. Si x vale 2, aquí nos queda positivo, 5, y acá nos quedaría negativo, porque nos queda menos 1. Entonces, más por menos es menos, y más entre menos queda menos. F de la función evaluada en 2 nos quedó negativa. Eso quiere decir que por la izquierda del 3 la función se va a menos infinito. Y así lo pueden hacer también por la derecha. Lo evalúan, por ejemplo, en 4. Si queda positivo, quiere decir que por la derecha se va a infinito. Si queda negativo, quiere decir que se va a menos infinito. Y así en general. Bueno, ahorita ya no voy a hacer todos los casos porque ya no nos da tiempo. Nada más quiero que vean la gráfica. Entonces, déjenme cambiarles de pantalla rápido. Ok, y la función quedaría así. Si la grafican, entonces
con esto que les decía, pues tenemos asíntotas verticales en x igual a menos 3 y en x igual a 3. Y tenemos una asíntota horizontal en y igual a 4, que sería esta. Y nada más hay que ver el comportamiento de la función. Como les decía, por ejemplo, si nos acercamos al 3 por la izquierda, entonces como queda algo positivo, quiere decir que la función se va a más infinito por la izquierda del 3, por la derecha, por la izquierda del menos 3, perdón, por la derecha del menos 3. Por ejemplo, si evalúan la función en menos 2, les va a quedar algo negativo. Eso quiere decir que por la derecha del menos 3, la función se va a menos infinito. Y algo parecido acá. Por la izquierda del 3, por ejemplo, si evalúan la función en 2, les va a quedar negativo. Quiere decir que a la izquierda del 3 la función se va a menos infinito. Y por la derecha del 3, evalúan la función, por ejemplo, en 4, les va a quedar algo positivo. Esto quiere decir que la función se va a más infinito. Y como tienen la asíntota vertical y la horizontal, entonces ya saben que debe de ir por acá la función. Lo mismo aquí. Y en esta parte del centro, pues nada más ven, por ejemplo, como tenemos 4x cuadrada en el numerador, si x es 0, la función vale 0. Pues es lo que nos dice aquí. Y como ya saben que aquí se tiene que ir a menos infinito y acá también a menos infinito, entonces pues no le queda más que hacer esta curva aquí. Bueno, eso pues también lo pueden checar graficándolo con algún programa. Si ya saben dónde están las asíntotas, porque aquí el software pues no les va a decir exactamente dónde están las asíntotas. Estas yo se las puse. Si lo grafican, pues nada, les va a dar acá la línea en verde, por ejemplo. Pero ustedes si ya calcularon dónde está la asíntota, entonces pueden graficar la función en algún software y ya tienen idea de cómo va. Ok, entonces vamos a detenernos aquí.